Bienvenidos a Omanut, Arte Judío en la Historia. Saludamos, por supuesto, a Elvira Turek, quien nos guía en todas estas historias apasionantes que nos presentas. Hola, Elvira. Hola, buenas tardes. Seguimos hablando del golem. Sí, cómo no. Esta vez ya avanzamos un poco más en el tiempo. En el anterior programa hablamos de la Edad Media y hoy ya entramos en el Renacimiento y terminaremos hablando en la época moderna. En este caso, pues el Renacimiento continuó estando muy interesado demostró que tenía un gran interés en la creación de antropoides, todo lo que son las muñecas y las marionetas. Y este interés lo prueban tanto textos judíos como cristianos. Aparte, este fenómeno fue notablemente particular en Italia, donde, por ejemplo, los centros de la cultura judía, a diferencia como de los centros españoles, pues en Italia se mantuvieron bastante intactos durante los siglos XV y XVI, porque no sufrieron una inquisición tan fuerte y tuvieron una continuación cultural muy, muy importante en los centros italianos. Así que, por otro lado, este tipo de textos sobre la Kabbalah pues se juntaron con el interés de la magia que tenía el Renacimiento, pero empezando a estar vinculados a la ciencia. Es decir, en el Renacimiento todo lo que es magia, arte, ciencia se entiende como que está en un mismo cajón, en un mismo grupo. Aún no ha venido la Ilustración o así, en una época más moderna, para separar cada una de estas partes. Por ello, muchos de los comentarios que encontramos en el Renacimiento en torno de la figura del golem son comentarios de médicos o de científicos. Y así la Kabbalah pues, se consideró una de las magias más supremas y aparte por encima y todo de la magia natural. O sea, quizás estaba por encima y todo de la ciencia de los médicos. También, por ejemplo, esta jerarquización de la Kabbalah como algo superior entraba en el sistema de Pico de la Mirandola, que, bueno, como muchos ya conocéis, que vivió entre los años 1463 y 1494 y que, bueno, que estableció en su tesis que la Kabbalah era la sabiduría más suprema y era mágica por naturaleza. Y Pico de la Mirandola, por ejemplo, fue uno de los maestros de los Medici, es decir, hasta los Medici conocían la figura del golem. Pero este interés que tenían los humanistas italianos también fue compartido por otros personajes, otras personalidades importantes, como es la figura de Johannes Reuchlin, que fue un filósofo humanista y sacerdote católico y alemán, el cual vivió entre los años 1455 y 1522 y que estaba profundamente interesado en la Cábala judía y escribió un tratado que se llamaba De arte cabalística, publicado en 1517. Él defendía en su postura que la filosofía teosófica de la Kabbalah pues, podría ser de gran utilidad en el sentido de que podría ser utilizada para defender el cristianismo y la reconciliación de la ciencia con los misterios de la fe. Es decir, él utilizaría la Kabbalah para demostrar que la fe cristiana podía estar asociada a la ciencia y que podían ir juntas de la mano. De esta manera, este sacerdote católico alemán pues, copió varias frases de distintos tratados que trataban sobre el tema del golem y los tradujo al latín. Entonces, esto ya vemos cómo el texto del golem sale de la élite judaica y pasa a tener traducciones en latín, y estos textos traducidos pues van a ser
copiados durante los siglos XVI y XVII y esparcidos por gran parte de Europa. Así, esta traducción de este alemán pues, fue una de las más difundidas como el tópico cabalístico y la más leída entre los no judíos. Y aparte pues, fue traducida en varios idiomas, no solo en latín. Y quizá, Elvira, ha sido el texto que más ha influido a los que se interesaron posteriormente por el Golem, o por ser de más fácil acceso para el mundo cristiano, para el mundo europeo. Claro, o sea, estos textos pues empiezan a llamar la atención a todo lo que son las otras culturas y a otros centros culturales, no solo en estos polos de los centros de Ashkenaz. Pues, pero no obstante, o sea, como habían ciertas partes que no coincidían con los intereses cristianos, como es la idea de la combinación de las letras, porque los cristianos lo veían como un recurso demasiado esotérico y lo veían como que era algo destinado a ocultar ciertas verdades teológicas judaicas y que debían ser ocultadas de las masas generales. Pero bueno, ya cerrando este capítulo del Renacimiento, como veíamos este primer interés de los humanistas que pasa a los católicos y se esparce por el resto de Europa, llegamos a intentar descifrar la razón por la cual el Maharal de Praga es hoy día el personaje más reconocido como el creador del Golem. Uh-huh. Todos sabemos, ¿no?, como siempre he estado comentando, que era el Maharal, pues habría fabricado el hombre artificial con la ayuda de las letras del nombre sagrado y convirtiéndose así pues, en el personaje más protagonista de esta cultura. Pero, no obstante, esta atribución del Maharal no aparece hasta el siglo XIX. Y fue en los siglos anteriores donde otras leyendas también pues, vincularon otros personajes históricos, es decir, rabinos que existieron de verdad, con la figura del Golem. Es decir, antes del Maharal hubieron otros rabinos que supuestamente también crearon la figura del Golem. Por ejemplo, en el siglo XVII se compuso la primera leyenda que vinculaba la creación del Golem por manos de una figura histórica que fue el conocido rabino Eliyahu de Chelmo. Aparte, este documento que nos habla sobre este rabino corresponde a unas fuentes cristianas datadas del año 1674, pero que sitúan la narración en el siglo XVI. Y el texto dice así: he oído en una forma cierta y explícita de varias personas respetables que un hombre vivo próximo a nuestro tiempo, cuyo nombre es Rabino Eliyahu, el maestro del nombre, ha creado una criatura de la materia y forma, y ha realizado un duro trabajo para él durante un largo periodo. Y el nombre de Emet colgaba sobre su cuello hasta que finalmente lo quitó por alguna razón, el nombre de su cuello, y ellos se convirtieron en polvo. Es decir, bueno, antes del Maharal ya había otro rabino que tenía el protagonismo. A este conocido rabino Eliyahu también otros textos pues, se le sumaron, pero también, por ejemplo, en torno de la figura del Golem servía para debatir cuestiones halágicas en torno de si el Golem podría o no podría formar parte del minyan, del rezo en que los hombres deben haber más de 10 hombres para rezar. O también se empezó a vincular a la historia la idea que ya habíamos comentado en otros programas, que el Golem
en ciertos casos empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta tener un tamaño tan grande como el propio mundo y a destruir todo lo que se le presenta al delante. Por ello, esto empieza ya a que el golem empieza a tener connotaciones negativas, en ese sentido de que puede destruir porque su tamaño aumenta. Esta connotación negativa será la que décadas más tarde se utilizará para creer que el golem es malvado en ciertos casos y puede atacar o defender al gueto judío en ciertos casos contra los gentiles. Pero, como decía, aunque el Maharal sea el rabino más conocido, este nunca escribió nada en torno al golem, es decir, se conserva gran parte se le atribuye a él, ¿no? Pero nunca escribió nada en primera persona ni habló del golem él mismo, ¿no? Exacto, o sea, se conservan muchos de sus textos. Fue un rabino muy importante que hablaba mucho sobre la Kabbalah y sobre el Talmud, pero nunca mencionó al golem, ni ninguno de sus discípulos que hablaban sobre el Maharal hablaron de que pudiera haber mencionado al golem, ni años posteriores. Es decir, hay un vacío temporal alrededor de esta figura en que nunca se menciona al golem. Sin embargo, si tenemos en cuenta de que el Maharal coincidió en su contexto histórico con Rodolfo II. Es decir, Rodolfo II, que era uno de la familia de los Augsburgo, que fue rey, se fue a vivir a Praga porque era un rey al cual no le gustaba mucho el tema de la política ni de las guerras. Fue un rey que recibió una gran herencia de colecciones artísticas y que prefería dedicarse a aumentar su colección y averiguar sobre temas científicos o alquimistas a ser un rey político. Rodolfo II, pues no solo era un estudiante de la alquimia, sino que fue un verdadero alquimista y tenía en su colección varios tratados y manuscritos sobre Talmud y de Kabbalah, y sí que se sabe que hasta Rodolfo II pues, citó al Maharal para que el Maharal pues, le enseñara ciertos rasgos de la cultura judaica, porque en definitiva lo que Rodolfo II intentaba hallar era la razón de la vida. O sea, buscaba una materia, buscaba algo que diera la vida. No entendía qué es lo que nos hacía estar vivos, y él dedicó toda su vida a intentar encontrarlo. Por esto, seguramente se vinculó la figura del Maharal como uno de los rabinos más principales que coincidió con Rodolfo II, con la idea esta del golem, que es una figura que el Maharal consigue darle vida, que es la representación de que el hombre consigue dar vida a otro ser. Más allá de esto, ¿no? En 1909, es decir, ya en el siglo XX, un rabino polaco llamado Judel Rosenberg dio a la imprenta un texto llamado Las maravillas del Maharal, que entre otras cosas pues relataba la creación del golem por manos del Maharal y sus ayudantes. Y este rabino polaco, Rosenberg, dijo que había copiado el texto que él publicaba, decía que lo había copiado de un manuscrito antiguo de la biblioteca de la comunidad de Metz. Pero hasta hoy día en esta biblioteca nunca se ha encontrado ningún manuscrito que haga referencia al golem. Y aparte, se sabe que otras publicaciones de este rabino de Rosenberg también fueron publicaciones falsificadas. Es decir, Rosenberg se inventó
una carta, unos textos del Maharal, aunque la gente que lo rodeaba se lo consideró que era verífico. Pero lo que nos interesa de este caso es saber que ya, o sea, aunque hubiese copiado, aunque se hubiese inventado ese manuscrito, continuaba mostrando todos los tópicos y las características que hemos ido mencionando de la Edad Media o del Renacimiento. Por ello, es decir, Rosenberg ya había podido leer comentarios en torno al golem, pero y a la vez, o sea, si se le atribuía la figura del Maharal, es que seguramente en su contexto había una leyenda oral que le atribuía al golem, al Maharal, y él lo único que hizo es ponerlo por escrito, intentando darle una mirada más realista. Entre sus escritos también de Rosenberg escribió una parte que se llamaba Conversaciones del Maharal sobre el golem, que supuestamente habían sido escritas por uno de los discípulos del Maharal, donde se explicaban 19 testificaciones sobre la naturaleza del golem y también pues, el relato de cómo hizo la creación de este. Aparte, de modo curioso, cita que el golem tenía un nombre propio que era Yosele. Es la primera vez que se nombra al golem de esa manera, ¿no? Con sí, un nombre la traducción propio. En español sería como Josecito. Joselito. Josecito, sí. Por ello, también a partir de la publicación de Rosenberg, otros rabinos también empezaron a falsificar otros textos diciendo del Maharal, presentando como cartas pseudoepigráficas del Maharal que escribía a otros rabinos, que explicaba su experiencia, etc. Por ello, Rosenberg y junto con los otros rabinos posteriores que empezaron a falsificar, pues aseguraron la propagación de esta leyenda a un público mucho más amplio, porque su manera de escribir no era tan teológica ni tan cabalística, sino era más literaria. Aparte, como ya he dicho, esta difusión pues se inscribe en el marco de comienzos del siglo XX, donde era una cronología en la que había un notable interés por todo este tipo de leyendas folclóricas y mágicas, místicas, ligadas sobre todo a la estética romanticista y también a las leyendas y mitos judaicos, como también un paralelo muy significativo del golem fue el caso del dibuk, que es una especie de posesión demoníaca, que fue también pues, como tema central en una de las obras de teatro de Shlomi Ansky, y que es una de las primeras obras representadas en el Estado de Israel. Es decir, todos estos temas de seres misteriosos, demoníacos, fantásticos, estaban en plena efervescencia tanto en los shtetls judíos de Rusia, de Ucrania, de Polonia, como también eran de interés para los cristianos. Aparte también, este tipo de tradiciones eran interesantes para la ciencia de la etnografía. El mismo Ansky, que escribe la obra de teatro de dibuk, pues
él también se estaba inscribiendo en las nuevas corrientes etnográficas de viajar a estos shtetls casi abandonados, muy marginados, en zonas apartadas de las grandes ciudades, donde se habían quedado comunidades encerradas en sí mismas y que conservaban pues leyendas tradicionales que ellos consideraban que eran muy antiguas y que podían encontrar en ellas la verdadera tradición, el carácter nacionalista que se estaba creando a principios del siglo XX. Uh-huh. Por ello, el golem es un personaje que es interesante para reflejar este tipo de nacionalismo. El nacionalismo tanto de los judíos y a la vez visto también de los cristianos, porque saben perfectamente que es una leyenda muy, muy antigua, de un tiempo lejano, que los modernos ven a la época medieval como una época obscura, que no tiene ningún tipo de racionalismo y que de ahí pues nacen las naciones. Claro, el golem como un producto también del romanticismo, ¿no? Lo que decías antes. Exacto. De la misma manera, pues el golem también constituía una respuesta a una necesidad colectiva, en el sentido de que, como ya habíamos dicho antes, el golem empezaba a tener esta connotación negativa de que podía ser un ser feroz, violento, porque crecía, porque era capaz de matar, y por ello se empezó a apegar a la idea de que podía defender al gueto judío, porque coincide con el inicio de los pogroms en la Europa del Este, en la Rusia, donde es más famosa este tipo de tradiciones. ¿Algo más sobre este periodo, sobre este tiempo que nos lleva desde el Renacimiento hasta el siglo XX? Yo lo dejaría por hoy aquí y ya en la siguiente sesión pues entraríamos a ver cómo toda esta cultura romanticista pues entra en la película de lleno. Muy bien, pues concluimos aquí, digamos, la contextualización histórica. Y en el próximo programa nos vamos al cine, nos vamos a investigar, a diseccionar esa película que tanto y a tantos ha marcado. Muchas gracias, Elvira. A ti.